Bueno, hemos llegado a la mitad del viaje del héroe. Bueno, Halloween, vamos a hacer. ¿Qué tenemos aquí en el punto número 6? Pruebas, aliados y enemigos. Esa es la parte de la historia donde hay más aventura, donde vamos a ver al héroe entenderse con otros personajes, conocer nuevos personajes que te van a acompañarle durante el resto de la historia, posibles antagonistas, que quizás lo sean solo de una pequeña situación, de una escena. Y aquí es donde yo me voy de la teoría establecida y os digo, este punto es donde en la era moderna, desde el siglo XX, se suceden el resto de episodios de una serie o de un cómic atascados y anclados aquí, conociendo nuevas pruebas, nuevos aliados y nuevos enemigos una y otra vez hasta que lleguemos a la chicha de la historia, si es que llegamos. Antes había series que no llegaban. Hoy también, porque está Netflix. Pero esto es donde yo discrepo de algunos compañeros y os digo que aquí es donde podéis desarrollar un episodio tras otro, tras otro, tras otro, con esta introducción ya hecha. El viaje del héroe ya ha tenido su introducción, ya hemos conocido al maestro, ya le han mandado, vente para allá, vente a la aventura, y empiezan a venir los posibles aliados, compañeros, Sena, Hércules, podemos verlo en miles de historias, que luego, una vez hemos hecho la introducción, 1 o 2 episodios, según la extensión del piloto original, nos vamos a una sucesión de episodios, uno, otro, que en el caso de la narrativa actual, tanto el cómic como la televisión, no nos van a dejar salir de aquí, más o menos, hasta que lleguemos hacia el final de la temporada, o de la historia, o del cómic. En el caso del comic book ya podríamos hablar de muchas más cosas, porque se parece más a un culebrón que al viaje del héroe una vez que ya se estanca. A partir del número 6, del punto número 6, es donde yo, si hago un cómic, si hago una serie de televisión, si escribo una serie de novelas, voy a estancar un ratito ahí al personaje para que siga conociendo otros personajes, siga teniendo microaventuras que luego efectivamente, como dicen algunos compañeros, vuelven a repetir de alguna manera el viaje del héroe una y otra vez durante episodios, pero no lo comparto del todo, porque no siempre tiene que ser así y hoy en día no se hace la narrativa tan encorsetada como que para que cada episodio contenga un pequeño viaje del héroe. Los amigos que llegan en un episodio nuevo van a tener también eso, su pequeño arco, ¿vale? Su pequeño arco, su pequeña historia, y muchas veces podrá coincidir también con un viaje del héroe, pero episódico. Es que aquí es donde voy a desarrollar, donde vais a desarrollar gran parte de la aventura. Esto es lo que más chicha tiene, lo más divertido, hasta llegar a la batalla final, al enfrentamiento final. Pollo letal, premios anuales. Pollo letal, el premio más letal y te mata y ¡pum! Nos hemos quedado en un espacio donde hemos dejado ahí para que vayan pasando cosas, que vengan nuevos personajes, que veamos si son de fiar o no, e incluso que lleguen posibles antagonistas en un episodio que luego resulten buscar quizás lo mismo que nosotros o necesitar nuestra ayuda, con lo cual se conviertan en aliados. Aquí, ya sabéis, lo he dicho antes, podéis jugar con miles de historias para ir alargando la historia hasta llegar al meollo, pero llegará un momento en que el protagonista va a sufrir, digamos, un vértigo, por decirlo así, el acercamiento a la cueva más profunda. El punto número 7 es muy importante y lo hemos visto también en muchísimas historias, en infinidad de películas, porque es donde el personaje, ya sea por un temor externo o interno, ahora lo explico, cree que no puede seguir. ¿Va? Situaciones que pueden haberle pasado al personaje durante esta etapa para que llegue a la cueva más profunda. Sus padres murieron en un acantilado contra un brujo que no sé qué, y de repente están llegando a ese acantilado, que es donde tiene que resolverse la historia. Está aterrorizado, o sea, ese sitio no lo puede ni ver, no se puede acercar, no ha podido ir en toda su vida y ahora tiene que ir. O un miedo interno. Imaginaros que uno de estos aliados que hemos tenido durante este caminito la saca cascado. Le han matado, se ha caído y se ha despeñado, y el héroe no le ha podido dar la mano, no le ha podido salvar en definitiva,
y tiene ese reconcome. ¿Qué voy a ser yo el héroe que me decía el viejo, este loco, si se me ha muerto Pitín, el grandísimo amigo divertido y compañero de aventuras, estas aventuras, el famoso Pitín, se me ha muerto? Y entonces tiene, digamos, un diálogo interno, pesadillas, sueños, revelaciones, lo que queráis. Esas revelaciones las hemos visto muchas veces con el mentor, por ejemplo, hablándole: hola, soy yo, que no te... A ver, hola, soy yo, el mentor, el señor mayor, por favor, que sí que eres el héroe, que sigue para allá. Pues eso. Entonces, o bien puede ser el mismo Pitín, el Pitín se le aparece y dice: Oye, que tú no tuviste la culpa, que eres el mejor héroe del mundo, porque acuérdate que hiciste patapín y patapán. y dice: es verdad, soy el héroe. El caso es que cuando despierte de esta zona pesadillesca, que al fin y al cabo es una alegoría de nuestros propios temores cuando dormimos, cuando despierte va a salir reforzado. Ya se le habrá pasado la angustia, ya está totalmente decidido y nos vamos a la parte final más compleja y más divertida de desarrollar cuando somos escritores. Nos vamos a los últimos puntos del viaje del héroe. Punto número 8, la gran prueba. Es un poquito, esto digamos que sería una conjunción de cosas, ¿vale? La gran prueba es el momento en el que el héroe va a poder demostrar que ha ido adquiriendo esas habilidades, que está preparado y que es digno de superar el peligro, el gran peligro, o la batalla final, como lo queramos decir, listo para afrontar el final de la historia. La gran prueba puede ser la batalla final, el enfrentamiento contra el malo, conseguir el objeto, el báculo de Cataclysm, todo lo que conforme que al final el héroe prácticamente haya llegado al final de su hazaña, haya conseguido afirmarse como héroe. Lo que pasa es que ahora viene aquí, en este espacio, un montón de puntos que a veces pueden, no sé si intercambiarse, pero sí resumirse, pueden, pero más o menos están ahí, y vamos a ver un poquito cómo van en el orden tradicional del viaje del héroe y después vamos a hablar un poquito de cómo pueden de alguna manera alterarse algunas cosas o cómo podemos tener la percepción de que en las historias que conocemos no sucede el viaje del héroe, aunque en realidad sí, ya os lo digo yo, eso es impepinable. Punto importante, la recompensa. Ya hemos conseguido derrotar al malo, acabar con el ejército de no sé cuál, pero es posible que todavía tengamos que pasar por algunas pruebas para terminar del todo la historia. Acordaros, esta recompensa en Regreso al Futuro es que el padre y la madre de Marty por fin se lían en el baile y él ya sabe que puede volver tranquilo a casa, pero tiene que superar un problema, y es que no sabe si puede volver a casa porque tiene que volver al presente. Entonces necesita que el coche esté arreglado, es decir, hay todavía, después de la recompensa de terminar la historia como tal o de cumplir nuestro objetivo, hay todavía una serie de cosas que superar, ¿vale? Vamos a verlas ahora. El camino de vuelta. Esto es un poquito lo que estábamos contando. Como os he dicho, todos estos puntos estarán casi de alguna manera bastante ligados e incluso podrían en algunos momentos variar un poco de orden o tener más importancia unos que otros, pero al final están, que es lo importante. El camino de vuelta, ¿cómo vuelvo a casa? O cuánto tardo en volver a casa. Al final se suele reflejar un regreso a casa paulatino desde que habíamos llegado hasta la batalla final, los montes de no sé dónde, donde los malos están preparados para atacar o estaban atacando, acabamos con ellos, pero luego hay que volver a casa. Y volver a casa tiene su intríngulis, ¿eh? Vale. Resurrección. Resurrección es el clímax de la historia, el absoluto y apoteósico final de verdad de la historia. El malo que nunca había estado muerto del todo, o un verdadero malo que podría incluso ser el primer mentor que nos mandó para allá, luego ya el porqué, podemos explicarlo, pero ese giro, ese final, ese refinal, que muchas veces en algunas etapas del cine de Hollywood lo hemos visto una y otra vez, el malo que no había muerto pero viene y casi te mata cuando ya no lo esperabas, cuando ya habías ganado la batalla, casi te mata el malo, y al final resurges, y eso es
eso es una representación física de cómo al final el héroe ya es el héroe, ¿no? Ya había que convertirlo en héroe de una puñetera vez, ¿vale? Casi digo un taco. Y por fin, el héroe es el héroe. Y ya, ahora sí, después de la resurrección, nos llega el último punto, que es el regreso a casa con el elixir. El punto final, el regreso a casa con el elixir. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues que el héroe ya por fin llega a su poblado, volvemos al punto de partida, pero ya no es aquel chavalín inseguro de sí mismo, ya es el héroe que vuelve con la solución o con todo el problema resuelto o con el elixir real que puede haber para curar a no sé quién. Pero al final, ¿qué significa el elixir? La transformación del personaje en el héroe. A partir de aquí podríamos tener otra vez 5.500 historias con ese héroe, volviendo a tener otro viaje del héroe, pero siendo ya el héroe como tal, el héroe final que la historia nos pedía. En algunos remakes y en algunas historias, y se han centrado a veces en hacer una historia que nos hace el camino del héroe hasta que llegamos al héroe que conocíamos. El héroe que conocíamos había tenido sus aventuras y sus historias, pero no sabíamos cómo había llegado hasta aquí. Entonces, en muchas narraciones modernas, en muchos remakes, precuelas, se ha optado por hacer un camino del héroe exacto y perfecto para convertirnos al personaje en el héroe que ya era, que nosotros ya le conocíamos de otras historias. Pero bueno, está muy bien pensado, en realidad, está bastante bien. Otra cosa es que puede hartarnos si estamos una y otra vez con este ciclo, con personajes que incluso a lo mejor su esencia puede ser que no les conozcamos. Es absurda la película de Joker desde el punto de vista en que construye un camino del héroe para un personaje que es, lo primero, un monstruo, la representación más absoluta del caos y del mal. Y si contamos su historia y su vida, le estamos rebajando de nivel hasta el punto de convertirle en un ser humano totalmente o con el que podemos empatizar, y al final eso es un problema si después tenemos a Batman. Siempre será un problema. Si contamos el viaje del héroe de un personaje que al final es un monstruo, un antagonista, pues nos exponemos a muchas cosas. Salvo, y esto es una opinión totalmente personal, salvo en Maléfica, que me parece una absoluta puta maravilla. Lo de puta tendré que poner el pitido. Puta maravilla. ¿Por qué? ¿A vosotros no os ha gustado? ¿Me vais a poner a parir en los comentarios? Oye, pues hacedlo y también suscribíos y dadle al like, que para eso estamos. Este ha sido el viaje del héroe y no olvidéis que el regreso con el elixir también debe cerrar el viaje contra héroe del antagonista. Alguno que hubiera por aquí que dijera que este tío no lo iba a conseguir. Personajes molestos, incordios y tal, que son, digamos, contrarios al héroe, también deben tener aquí una resolución. Esas pequeñas escenas que nos gustan tanto a veces, en las que vemos las consecuencias de haber sido un cabronazo. Se me ocurre, que mucha gente también me lo pone a parir, y a mí me fascina, se me ocurre el camionero de Superman 2, ¿vale? Si nos quedamos sin ver cómo ese abusón, ese mierdas, recibe una pequeña paliza contenida por parte de Clark, no tendríamos la misma satisfacción en el general de la película. Hablaremos de Superman 2 porque es el mejor viaje del héroe de la historia del cine. No digo que esté bien contada la película, no digo que sea la mejor película de un superhéroe, pero sí es la mejor historia de Superman y he insistido 1000 veces en esto, y un día le vamos a dedicar el viaje del héroe 2 a Superman 2. Vamos a entender cómo funciona y vamos a aplicar en esa película todos los puntos que hemos visto aquí. Por lo demás, como os he dicho, al suscribirse, al darle a la campanita, a traerme gente que se vayan suscribiendo, porque aquí hay que poder hacer muchas más cosas. Vamos a dar clase todas las semanas online, en directo y gratuita o con una pequeña suscripción, pero necesitamos más gente, más movimiento y más peso en el canal. Además de que necesito buenos focos, buena cámara y todas estas cosas que yo no os voy a llorar, porque para eso, pues de momento tengo mi academia, tengo mis cómics y vamos publicando cositas en Unrated Comics también para hacer de este mundo un mundo mejor, con una editorial que hace grapas. ¿Qué más queréis? Seguir siendo guerreros del lápiz y también de la libreta para apuntar todas esas cosas para crear historias. ¡Adiós!
Resurrección no es que el héroe, mientras volvía a casa, se haya quedado en un festival de heavy, sino que... ¡Qué gilipollez! Mira. Oh, Joker.